Sean bienvenidos a su clase del día de hoy, donde pues tengo dos cuestiones aquí para comenzar la clase. Uno, veo que algunos salones, chicos, sí tuvieron un poco de trabajo para comprender cuál es la finalidad de la materia y hacia dónde se orienta lo que es el trabajo final o lo ordinario. Y para evitar esto, pues nada más te voy a recordar un esquema que en su momento ya revisamos, que era el esquema de anteproyecto de tesis. Eso es número uno. Número dos, el día de hoy ya te voy a comentar qué tanto lleva la metodología y qué tanto ya estamos, en este caso, abordando, para que tengas una idea de cuánto nos hace falta para terminar este apartado y qué viene dentro de investigación. ¿Vale? Ok. Lo primero que voy a hacer es compartirte mi pantalla y quiero presentarte nuevamente a lo que se conoce como anteproyecto de tesis. ¿Dónde quedó? Bueno, ya se cerró. Déjenme lo vuelvo a abrir. Como que no se quiere presentar con ustedes. Ok. Bien. Ahora sí les voy a compartir pantalla y ahora sí lo vamos a checar. Hace rato fue una prueba, fue pilotaje nada más. Ok. Recordando un poco esto y tomando en cuenta que lo que te estoy presentando en este momento es el anteproyecto de tesis. Nada más quiero hacer hincapié acerca de qué es lo que estás haciendo y la finalidad que tiene la asignatura como tal. Te lo comento porque, de hecho, el día de hoy me tomé a la tarea de reafirmar qué estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo y por qué la importancia de comprender cada proceso del anteproyecto de tesis. Bien, investigación cuantitativa tiene como trabajo final un anteproyecto de tesis de índole cuantitativo que al igual que el índole cualitativo, porque los dos, déjame decirte, llevan exactamente la misma estructura, se va a diferenciar uno del otro porque este manifiesta mucho la vinculación con la estadística inferencial dentro de la comprobación de las hipótesis de investigación. Asimismo, trabaja con diferentes tablas o diferentes formas de representación de los resultados por la necesidad de que las hipótesis de investigación manifiesten un sustento numérico para su validación como tal. ¿Vale? Ok. El capítulo 1 fue un elemento que ya pasaste, ya desbloqueaste y fue la introducción, que se conoce como introducción en todos los sentidos, el cual pues ya llevaba los elementos que en su momento me entregaste. ¿Qué diferencia va a haber entre uno y otro? Que probablemente la extensión del proyecto final va a cambiar, pero pues ya tienes una idea. El capítulo número 2 es conocido como revisión de la literatura o marco teórico. Y pues el marco teórico, no sé si lo sabías, pero se divide por niveles de encabezado o se divide en niveles. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que yo quiero hablar acerca de las estrategias metodológicas para el trabajo conductual de niños con autismo. Ahí está, boom, tengo mi tema de investigación. Cuando tú haces tu marco teórico, lo vas dividiendo por elementos, vas desmenuzando el nombre del tema y abordando uno a uno cada variable que está inmersa en el tema para que al final ya abordes la relación que buscas comprobar. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo sé que esto ya lo viste en investigación documental y pues únicamente es recordar esta parte, recordar cómo se estructura la información. Bien. El capítulo número 3 es la metodología. ¿Qué lleva la metodología? Pues lleva el muestreo, lleva el instrumento, lleva el tipo de alcance, que todavía lo vamos a ver, lleva el diseño del estudio y lleva el estadístico de prueba que estás utilizando. ¿De acuerdo? Todo esto se hace tanto describiéndolo con tus palabras como fundamentándolo teóricamente. Ejemplo, se va a trabajar con una chi cuadrada.
Para trabajar este proyecto se optó por utilizar el estadístico de prueba chi cuadrada, puesto que las variables del estudio son de índole nominal. Asimismo, aun cuando son nominales, buscamos establecer un grado de relación entre uno y otro, tratando de que esa relación sea significativa para que se pueda comprobar la hipótesis del estudio. Listo. Esta fue mi definición con mis palabras. Posteriormente a eso, manifiestas. De acuerdo con Sampieri, la chi cuadrada tiene como finalidad y lo sustentas teóricamente. ¿Quedó claro? Sí. Maestro, tengo una pregunta. Me perdí, ¿es muestreo, instrumento, qué más? Muestreo, instrumento, alcance, estadístico de prueba. Ujú. Muestreo, instrumento, alcance, estadístico de prueba y diseño. Eso lleva. ¿Sí entendieron el ejemplo? ¿Les quedó claro el ejemplo? Excelente, muy bien. Sí. Espero no haber hablado muy rápido, es que a veces me emociono. Lo hace ver fácil, maestro. Luego, dijo 5 líneas, luego son 3 hojas que tenemos que hacer. Pero eso pues fue una parte, si ustedes lo hubieran pedido, yo seguía dándole, porque la verdad me hace muy fácil esta parte de la justificación. Muy bien. Posteriormente a hacer estos elementos de la metodología, obviamente cuando tú menciones el instrumento, como es un instrumento preelaborado, vas a mencionar, se utilizó el instrumento tal y tal, del autor tal y tal, que consta de tantos ítems, se califica de tal forma. Si le hiciste alguna adecuación, como de 100 preguntas solo lo dejas en 50, también en ese apartado lo vas a justificar. Se trató de adecuar el instrumento a las necesidades del contexto, puesto que las preguntas que se omiten no eran coherentes con los objetivos del estudio, justificar el por qué hiciste esa adecuación también. Todo eso es tu área de metodología. Listo, lo pasaste. La metodología por lo regular en una tesis es lo más corto. Lo máximo de cuartillas en una metodología son 8. O sea, por ponerte un máximo estimado. Es algo muy cortito, pero muy conciso. ¿Dónde viene la masacre? En resultados. Porque en resultados, por cada parte de la comprobación, vas a ir haciendo una descripción de tabla. Te voy a dar un ejemplo. Todo instrumento necesita datos generales, edad, si por ejemplo estás trabajando con los que trabajan y los que no trabajan, pues tipo de ocupación, ¿no? U ocupación. O sea, elementos generales que en resultados se van a ir describiendo. Entonces, trabajas con una gráfica de barras o con un histograma y vas describiendo cada uno de los gráficos de datos generales. Posteriormente a eso, de acuerdo al estadístico que trabajas, también el SPSS te va a generar una tabla o una gráfica. Esa gráfica también hay que describirla, pero obviamente la descripción de esa gráfica tiene que ser extensa, ¿de acuerdo? Porque no solamente se trata de describir lo que hay, sino también de darle algunos flashazos teóricos que vayan apoyando la postura del por qué te dio esos resultados o por qué se presentaron esos resultados. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, maestro, otra pregunta. Claro. Los resultados son resultados por pregunta, ¿no? O sea, la interpretación por pregunta de los resultados que te haya dado cada una de tus ítems en tu instrumento, vaya. Si tienes un instrumento de 25 ítems, a lo mejor el resultado selecciona los 8 o 9 que más hayan tenido un margen distinto de respuesta, donde más se vea la brecha y son los que describes. Posteriormente a esto, Fernando, si tú eliges una R de Pearson o un alfa de Cronbach, te va a generar directo el SPSS una tabla, ¿de acuerdo? Esa tabla ya va a ser la comprobación entre variables. Esa comprobación entre variables también se explica. Haz de cuenta que la parte medular de los resultados va a ser esa tabla. Todos los demás son preguntas que tuvieron un margen de respuesta muy amplio y las características generales de tu muestra. Prácticamente es la comprobación de tus hipótesis, ¿no? La tabla final. Así es. Es como que lo que esperas al momento de leer una tesis, esa tabla para saber, oye, pues cómo termina el capítulo, ¿sí o no? Así es, efectivamente. Pero las preguntas sí se tienen que describir al menos 7 u 8, las que más ruido causen, ¿no? De repente hay preguntas donde el margen de respuesta de una opción con otra, pues es muy grande. Esas preguntas son las que se seleccionan.
Y pues casi siempre se describe con el número de sujetos que recaen en esta pregunta u ítem y se describe con porcentaje. Por ejemplo, 5, abres paréntesis, 20%, cierras paréntesis, sujetos manifestaron que su respuesta es la A. Esto se puede deber y vas infiriendo también al momento de que describe los resultados. Es resultado, inferencia. Resultado, inferencia. ¿Me voy explicando hasta aquí? Sí. Excelente. Sí, maestro. Entonces termino mis resultados y luego viene ya lo que es el dulce, la discusión, conclusiones y recomendaciones. Pues la discusión es una discusión entre teóricos acerca de lo que te dio en tu tema, del por qué te dio este resultado en tu investigación. Te voy a dar un ejemplo. Te dio un resultado en una pregunta muy dispar, ¿no? Y en la discusión quieres traer a colación esa pregunta. Cuando tú la traigas a colación y menciones qué te dio, obviamente necesitas algún autor que apoye tu postura. ¿De acuerdo? Yo hago la inferencia en la discusión de resultados y tomo a un autor que apoye lo que yo estoy diciendo. Todo eso va en discusión. Conclusiones, que esas son del equipo con base al tema, y recomendaciones por si alguien quisiera continuar tu estudio. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar en el instrumento, en la muestra, en la recolección de datos? Recomendaciones de ti como investigador para otro posible investigador. Y ya, se acabó el trabajo. Referencias y anexos, así de fáciles. Ya lo tienen listo, ya me lo pueden entregar si quieren. Sí. Muy bien. Entonces, realmente no es algo complicado. Nada más que sí me gustaría que tuviéramos en cuenta cuál es el producto final y qué es la finalidad de la materia. La finalidad de la materia en sí es metodológica. Es que tú aprendas a hacer una investigación de índole cuantitativo, porque está orientada a la investigación cuantitativa. Posteriormente, en la 2, vamos a cambiar a lo cualitativo, que lo cualitativo es totalmente otro contexto. Antecedentes y todo el capítulo 1 es igual casi que el cuantitativo, al igual que la revisión de la literatura. La verdad, el cambio es mínimo. ¿Dónde va a cambiar todo? En metodología y resultados. Allá es donde todo se va a cambiar, todo se va a modificar. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna duda en cuanto a la finalidad de la asignatura? ¿Alguna duda de lo que van a hacer? Nada, todo les queda claro. ¿Qué queja, maestro? ¿Qué queja? Todo eso va a ser para, o sea, lo vamos a tener que entregar en el ordinario siempre, ¿no? Claro, pero ojo, tranquilo. No les voy a poner la extensión que debería de ser en un anteproyecto de tesis. Un anteproyecto de tesis, Fernando, les lleva como 60, 70 cuartillas aproximadamente. Anteproyecto. Porque de ese anteproyecto se van quitando hojas que no sirven, no está obsoleta la información. Y al final de esas 60, 70 cuartillas te quedan 30, te quedan 20, ¿no? Porque pues ese anteproyecto se entiende que es un prototipo todavía. En nuestro caso, pues sí le voy a tener que acortar, de hecho, bastante a lo que va a ser el proyecto, por dos cuestiones, y las comento. Uno, porque Tiempo. los tiempos que nos da la SEP también para calificar son muy cortos. Entonces, ustedes me entregan un día su ordinario y realmente yo al día siguiente prácticamente tengo que dar los resultados, ¿no? Día siguiente o en 2 días ya tengo que dar esos resultados porque pues ustedes saben que la Secretaría de Educación trabaja de manera administrativa muy cerrada, muy apurada, podríamos decir, y pues sí requieren los resultados bastante rápido. Y dos, porque pues el hecho de no tener la clase presencial, sí siento que nos dificultó un poco el camino. No voy a decir que nos fue mal, porque la verdad no nos ha ido mal, creo que bastante se estaba entendiendo la información, pero sí nos dificultó un poco el camino, al menos en la parte de revisiones, donde lo podríamos haber hecho de manera más puntual, ¿no? Entonces, sí se va a reducir lo que va a ser el proyecto, pero sí se van a mantener los elementos, ¿de acuerdo? Sí se va a reducir en el margen, obviamente, y aunque sea una cuartilla de cada cosa, pero va a llevar de todo. Ahí está. Es lo justo. Es lo justo. Es que la verdad, maestro, o sea, dejarlo todo para el ordinario con la estructura que debe de ser, pues la verdad Es es bastante. tirarnos la soga al cuello nosotros solitos. ¿Por qué? Porque la verdad va a terminar pasando algo allá. De Mal. acuerdo, de acuerdo. De hecho, ya vi por allá que se han venido hasta clonazepanes para que aguanten más tiempo despiertos. Sí,
Lo que sí pueden empezar a adelantar, Fernando, y creo que eso es bastante sencillo de hacer, en la revisión de la literatura, comenzar a descargar artículos que formen parte de su marco teórico y de una vez empezar a copiar las ideas que consideren buenas, las van pegando y posteriormente pues van haciendo el parafraseo y la relación entre ideas. O sea, esta parte sí la pueden empezar a hacer, ¿no? En equipo. Al menos descargar los artículos y manejarlos en una sola carpeta, pues es algo que ya deberían de estar ejecutando por allá. Muy bien. ¿Alguna duda más? Nada. Ok. La verdad es que es un proyecto que a la larga tiene bastante, es bastante redituable, porque si planeas titularte por tesis, esta estructura que te muestro es muy parecida a la estructura de una tesis, al menos del 90% de las universidades. Y número dos, porque estás aprendiendo algo que forma parte de tu eje de estudio, de tus ejes terminales. Investigación es un eje de estudio de licenciado en educación y es uno de los ejes de estudio que más pesan, porque los congresos que se hacen nacionales siempre tienen temas educativos en los cuales se manifiestan las diferentes problemáticas. Entonces, digamos que estas materias son redituables. ¿Qué sucede, chicos? Que una vez que veamos investigación educativa 2, tú no lo vas a volver a ver hasta que veas cómo te vas a titular. Entonces, hace falta esa secuencialidad quizás, ¿no? Entre ver la investigación educativa 2 y al final tomar un seminario de titulación podría ser para que tú termines de afinar el anteproyecto y pues ya lo conviertas en un proyecto establecido de tesis. Allá sería nada más esta parte. ¿Cómo lo han trabajado tus compañeros o cómo se trabaja normalmente? Pues van buscando a alguien que los asesore o van trabajando de manera independiente para finalizar el proyecto y al final de cuentas, pues entregar. ¿Por qué? Porque no te confíes. Yo siempre se los comento. Si bien es cierto que son 2 años para titularte, toma en cuenta que de esos 2 años hay revisiones del proyecto, revisiones de tesis y eso te va quitando hasta un mes por cada revisión. Entonces te vas atrasando. Vayan considerándolo. Vale, muy bien. El día de hoy, entonces, después de finalizar esta parte, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. ¿Hasta dónde terminamos el día de ayer? Ayer vimos escala Likert. Ya vimos escala Likert, perdón. Ayer vimos lista de cotejo, ¿verdad? Sí, vimos la escala Likert y la de bitácora. No es cierto. Observación vimos. Eso vimos la de Likert y de Pero, observación igual. pero me dijiste bitácora. Y yo dije, no hemos visto bitácora, es investigación No, cualitativa eso. lista de cotejo. Digo, bitácora, eso no es de la materia. Perdón. Portafolio de evidencias. Oye, obra de teatro, ¿no? No, taller. Empiecen a decorar su cuarto para el taller. Ay, no, maestro, cállese. Cruz, que se vaya el diablo. Sabía que reaccionarían de esta parte. No. Ah, no sé, mi ordinario va a ser la investigación y un taller sobre su investigación. Lo siento mucho. Ay, me va a brincar mi ojo, maestro. Ay, niños, ustedes puro tirarse el veneno entre ustedes hacen, ¿eh? Ok. Vamos a ver entrevistas estructuradas, focus group, pruebas psicométricas. ¿Qué se nos antoja ver el día de hoy? Me gustan entrevistas estructuradas y semiestructuradas. ¿Quiénes son aquí los expositores? Yo, maestro. Ahí está. Pues adelante, equipo. Les cedo la palabra. Vamos a escuchar a sus compañeros que nos van a exponer, en este caso, otra parte instrumental de la materia. Adelante, equipo. ¿Puede brillar la diapositiva, maestro, por favor? Voy. Gracias. Claro. Ahí está. La entrevista. De acuerdo con García Ferrando, 1993, una encuesta es una una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación
con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas. Como mencionamos, es una investigación que se realiza a la mayor parte de nuestra población. Es muy importante mencionar que esta entrevista se debe aplicar a nuestro grupo más amplio, o sea, a nuestra población más grande, por decir. El fin de la entrevista... ¿Población o muestra, Arianeli? Perdón, maestro, muestra. Perfecto, muy bien. Perdón. El fin de la entrevista es que nos permite obtener información cuantitativa y en algunos otros casos cualitativa. Se caracteriza porque igual manera se logran conseguir se logran plantear nuestros objetivos los objetivos subjetivos y subjetivos. En este caso, nosotros somos los investigadores y debemos de conocer a grandes rasgos nuestro tema, o sea, debemos de tener buena información de lo que queremos conseguir con las entrevistas. A diferencia de los grupos focales, la entrevista se enfoca, como he mencionado, en gran parte de la muestra, o sea, en gran parte de las personas que se quiere entrevistar. Y los grupos focales solo se enfocan en grupos pequeños de 6 o 10 personas. A continuación, mi compañera María José les va a platicar de la entrevista estructurada. Ok. Reforzando esta parte que ya había mencionado su compañera. ¿Qué pasaría si un entrevistador no conoce su tema? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si pasa un muchacho del INEGI que no recibió capacitación y te hace una pregunta como esta? ¿Cuántas plantas tiene la casa, no? Y de repente le contestas, pues tengo una de coco ahí atrás y una de guaya. Tiene 2, le dices, ¿no? Y te pone, ok, y lo marca. ¿Quién está cayendo en el error? ¿El entrevistador o tú? El entrevistador. ¿Por qué el entrevistador? Porque no especificó bien a qué se refería con plantas. Bien, bien. Y sobre todo, porque te está aceptando tu respuesta. O sea, tú le dijiste que tienes una de coco y una de guaya. Pues tiene dos plantas. Fíjate la incongruencia. Entonces, ¿qué pasa si la persona que va a hacer una entrevista no comprende ni siquiera la naturaleza de lo que está preguntando? Que obviamente recae en este tipo de situaciones. Y a la larga sucede que mucha de la gente que entrevista no comprende las preguntas. O sea, hace una entrevista y no sabe qué te está preguntando, ni entiende qué te está preguntando. Eso es uno de los principales errores al momento de llevarlas a cabo. Muy bien. Dime un ejemplo de pregunta de entrevista con opción múltiple. A ver. Yo sé que quieres hablar, Daniel. Un ejemplo de entrevista con opción múltiple. ¿De cualquier tema, maestro? Cualquier tema. No sé, por ejemplo, podemos preguntar, de acuerdo a las teorías de la educación, ¿a cuál se basa tu práctica o algo por el estilo? Que diga psicogenética de Piaget, de Vygotsky o así. El muchacho es fan de las teorías de la educación. Muy bien. Ok, muy bien. Normalmente, este tipo de entrevistas con preguntas muy cerradas o estructuradas, aunque no lo creas, las utiliza el de recursos humanos, el que va a contratar a una persona. Por ejemplo, ¿tienes antecedentes penales? Tiene 2 respuestas únicamente, o es sí o es no. Y aunque tú le eches un choro ya de que sí, pero es que me culparon porque otro amigo estaba tomando y ese otro amigo lo descubrieron. O sea, aunque le inventes una historia por allá descabellada, él no te preguntó la historia como tal y en su respuesta probablemente no tenga más de sí o no. ¿Sí me explico? Este tipo de preguntas obviamente se estructuran en la parte cuantitativa. Otro ejemplo, de repente te pregunta el entrevistador, pues ¿cuánto deseas ganar? Que es una de las preguntas bases, no sé si lo sabían ustedes, para que te contraten o no te contraten. Si dices muy poco, no te contratan porque eres un conformista. Y si dices mucho, tampoco te contratan por ambicioso.
Tienes que establecer un punto medio, ¿no? Primero es una república. Pero debes de tener un punto medio. Entonces, el entrevistador no lo escribe tal cual, sino que ya tiene algunos rangos de sueldo en la cual va cayendo tu respuesta. Es importante mencionarlo porque también es parte de la temática. Bien, equipo, continuamos. Ya tiré la carta de Yu-Gi-Oh para que se presente. No aparece. ¿No está María José? No sé. Debe estar en la lista de asistentes, ¿no? No vi si entró. En la sala de esperas. Del hospital, ¿no? Me sonó como a canción de la Sonora Santanera. No, no está. No, no lo vi en la lista. Arianeli, ¿la checas tú en la lista? A ver si está. Sí, maestro, ahora la checo. Supongo que no está. No, es tu tema. Venga. Ay, maestro. Bueno. ¿Le puede cambiar a la diapositiva? De esta, de la estructurada y semiestructurada, cambio. Bajo. Sí, sí, porque es la estructurada. Ok. A ver, la entrevista estructurada es una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones y permiten muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a analizar los resultados. Por lo tanto, también se le conoce como una entrevista estandarizada y tiene un enfoque cuantitativo. Las preguntas se deciden previamente de acuerdo con el detalle de la información requerida. Se utiliza excesivamente en la investigación de encuestas con la intención de mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones de entrevista. La entrevista estructurada, es muy rígida, como menciona, porque no realiza en su mayoría preguntas abiertas. Como mencionaba el maestro, solo da preguntas, tiene preguntas en las que son pocas las respuestas que tú puedes otorgar. En la entrevista estructurada se obtiene información cuantitativa que hace referencia a lo que acaba de mencionar, pues como mencionaba el maestro, solo puedes responder sí, no, y no puedes profundizar más las ideas de tu respuesta. Mayormente la entrevista estructurada tiene un mismo objetivo, o sea, la idea central, todas las preguntas van a girar en torno a la idea central. Y maestro, puede cambiar la diapositiva. Ok. En ventajas, se centra en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados. Creo que algo que no mencioné en la diapositiva anterior es que siguen estándares, o sea, no pueden realizar preguntas que no vayan de acorde al tema central o no tengan un seguimiento. Y de igual manera, una de sus ventajas es ella que como sigue estándares, todas las preguntas y la información que se va a recopilar es organizada. Pueden utilizarse para ponerse en contacto con una gran muestra de la población objetiva. Como les mencionaba al principio, en las entrevistas mayormente se aplican a nuestra muestra. Se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral haciendo preguntas precisas. Creo que a diferencia de la entrevista semiestructurada, en la entrevista estructurada se realizan únicamente preguntas cerradas que no, como les mencionaba, no profundizan mucho las ideas del entrevistado. Dado que la estructura de la entrevista es fija, a menudo genera resultados fiables y se ejecuta rápidamente. Creo que las entrevistas estructuradas siempre nos van a dar buenos resultados, ya que las preguntas son cerradas en su mayoría.
Desventajas. Alcance limitado de la evaluación de los resultados obtenidos. En este punto, pues nos limita un poco de la información que vamos a tener, porque no nos permite generar ideas. O sea, por ejemplo, cuando el entrevistado responde una pregunta, nos da para crear otra, pero en la entrevista estructurada no nos permite realizar otra pregunta, únicamente se queda con la respuesta que ya está. Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas. Como les mencionaba, no podemos realizar otras preguntas. Siempre tenemos que seguir el estándar que tenemos. Tenemos que tener un seguimiento de las preguntas planteadas. Se requiere de mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. Pues creo que para tener una buena entrevista hay que dedicarle pues, mucho tiempo y más que nada atención a los puntos necesarios. ¿Le puede cambiar, maestro? Voy para allá, nada más para reforzar esta parte. ¿Se acuerdan del ejemplo que le estoy dando de tiene antecedentes penales o no tiene antecedentes penales, no? Imagínate que te diga, sí, pero es que no, imagínate que no fuera entrevista estructurada. Y diga, sí, pero es que no fui yo, un amigo estaba tomando en la vía pública y lo atraparon a él y lo confundieron conmigo. O sea, está bueno el chisme y de repente quieres saber más y le sigues preguntando. Eso sería en la no estructurada. En el caso de la estructurada, cortas. Ya, si tienes, ok, listo. Ya, se acabó. ¿Sí? O sea, diferencia y al mismo tiempo es un sesgo de información, porque puede ser que encuentres otro dato más interesante, pero como las preguntas ya están y así tal cual se deben respetar, ya no hay oportunidad de tomar otro. Entonces, parte de lo instrumental. Muy bien. Ahí está la semiestructurada, venga. La entrevista semiestructurada. Ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista, incluso si se trata de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. En la entrevista semiestructurada no se pierde la estructura, pero sí es un poco flexible. Flexible porque, como el ejemplo del maestro, pues ya no, en la estructurada no podemos generar más preguntas. En la semiestructurada sí podemos adaptarlo a, por ejemplo, a la respuesta que el entrevistado nos permite. En la semiestructurada, nuestra información es cualitativa y la entrevista semiestructurada realiza preguntas abiertas. En esta sí, al entrevistado se le permite más profundizar las ideas sobre su respuesta. A diferencia de la estructurada, que solo puedes responder sí, no. En la semiestructurada sí puedes profundizar tu respuesta, más que nada. La semiestructurada no sigue estándares, o sea, puedes crear otras preguntas de acuerdo a lo que a la idea que te genere en ese momento. En la semiestructurada hace preguntas que pues ya tienen planteadas y a veces las que son espontáneas. Como mencionábamos, pues si la respuesta del entrevistado nos manda o nos genera otra pregunta, pues las podemos realizar. Como les mencionaba, pues es flexible porque puede meter otros temas. O sea, no solo se va a tener en cuenta el tema central, sino puede generar otras preguntas, siempre no poniendo el tema central. Creo que ya está María José, maestro. ¿Puede? Adelante, adelante. Bueno, en las entrevistas semiestructuradas, pues las ventajas que tiene esta es que las preguntas de las entrevistas se preparan antes de programar lo que viene siendo. Ay, perdón, maestro. Se vienen preparando. ¿Alguien sabe qué pasó?
Sí, creo que se le fue el internet. Creo que sí aquí, pero bueno, las ventajas. Las preguntas de las entrevistas semiestructuradas se preparan antes de programar la entrevista, lo que da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas. Em, Creo que las mencionamos al principio, no pierde su estructura. Creo que es muy importante preparar antes las preguntas y que no todas las preguntas que se realicen al entrevistado sean espontáneas. En cierta medida es flexible al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. Como les mencioné al principio, la entrevista semiestructurada es flexible porque podemos generar preguntas espontáneas. A través de esta entrevista se puede recopilar datos cualitativos fiables. En la entrevista semiestructurada podemos tener información cualitativa, lo que, como les mencionaba, pues son demasiado fiables. En sus desventajas, los participantes pueden cuestionar el factor de fiabilidad de esas entrevistas debido a la flexibilidad ofrecida. En algunas ocasiones los entrevistados nos pueden cuestionar por qué realizamos por qué generamos otras preguntas espontáneas debido al grado de flexibilidad que le vamos a ofrecer. Comparar dos respuestas diferentes resulta difícil, ya que no se sigue completamente una pauta para realizar ese tipo de entrevista. En la entrevista semiestructurada, pues las respuestas son abiertas. El entrevistado responde las ideas que le vayan surgiendo, no tiene como quien dice una pauta que vaya siguiendo de sí, no, o sea, aquí es abierta la respuesta que se otorga. Y ya, maestro, los ejemplos. Ok. Y veo un ejemplo de entrevista. Muy bien. Antes de dar la retroalimentación de este tema, chicos, nos vamos.